Hola amigos, en base a una pregunta que me hizo mi esposa, ¿existe alguna posibilidad de que Estados Unidos invada México o intervenga militarmente en México? Decidí hacer este video para poder explicar la posibilidad o no de esto. Vamos al intro y regresamos. Bueno amigos, regresando, vamos a ver, ¿existe algún peligro realmente de una intervención de Estados Unidos? ¿Cuál es el antecedente? Estados Unidos desde hace ya más de, no sé, en el caso de Latinoamérica desde hace 100 años o un poco menos, no invade de manera directa militarmente países de esta región. Estados Unidos ha desarrollado otras estrategias de dominio, de control, de colonización, de manejo económico, que permiten manipular a países o a gobiernos de países para no tener la necesidad, desde su punto muy particular de vista, de controlar militarmente o de invadir militarmente un país. No lo ha hecho, no lo ha podido hacer, pero tiene otros medios, como les dije. Por ejemplo, la Escuela de las Américas, que es un organismo vinculado al ejército de Estados Unidos, que se encarga de entrenar a militares de países, en este caso de la región de Latinoamérica, para poder preparar golpes en esos países, pero realizados por los mismos nacionales de estos países. En el caso de los cubanos, por la gente de Miami; en el caso de hondureños o nicaragüenses, por gente de esos países, que van, el ejército pelele, títere de Estados Unidos, los manda a esta Escuela de las Américas, donde se entrenan, donde se capacitan para poder hacer represión, acabar con grupos guerrilleros o con poblados en rebeldía, para poder incluso hacer golpes de estado cuando el gobierno en turno es un gobierno que no favorece a los intereses de Estados Unidos, un gobierno que sea de izquierda. Entonces esto ya tiene mucho tiempo que se hace, Estados Unidos lo hace para introducir grupos armados para derrocar países desde el punto de vista militar. Eso es militarmente, pero Estados Unidos también tiene otros medios que son los económicos, o en este caso desde principios del siglo XX la doctrina que tiene de enseñar o entrenar a políticos mexicanos, a gente influyente, gente preparada o gente de clases altas en las universidades de Estados Unidos, para que ellos puedan regresar a sus propios países, a volverse líderes, a volverse políticos y a tomar el poder de manera civil, y después hacer lo que en este caso el gobierno de Estados Unidos quiere, es decir, volverse gerentes de Estados Unidos y no presidentes de países independientes a los gringos. Entonces, por esa razón no necesita hacer intervenciones militares ya, realmente, al menos, insisto, en la región de Latinoamérica. Con eso ellos se lavan las manos, y siempre que hay algún problema o algún conflicto, ellos pueden fácilmente decir: nosotros no intervenimos, son ellos mismos. Es una guerra interna, es una guerra civil, y ellos pueden aducir de que no hay democracia y meter a las organizaciones, en este caso de derechos humanos, o a la Organización de Estados Americanos, para que con el pretexto de que no hay democracia puedan intervenir y derrocar legal, entre comillas, legalmente, a gobiernos electos democráticamente, ¿no? Lo han hecho mucho, lo han hecho desde Chile, lo hicieron con Pinochet con un golpe militar, ahí sí, financiado, apoyado por Estados Unidos, pero no fue el ejército de Estados Unidos, sino que fueron los mismos chilenos. ¿Por qué ese tipo de cosas no pueden, desde el punto de vista militar, pasar en México? Bueno, una de las cosas es que México es un país que, como lo ha dicho el presidente, tiene un ejército que es el pueblo uniformado, que no es elitista. Si ustedes se fijan en la historia de países de Latinoamérica como Argentina, como Chile, como Brasil o Uruguay, etcétera, la mayor parte de estos ejércitos se han formado por las élites. Son ejércitos que responden a los intereses de una élite política, pero también una élite económica. Son gentes de clases altas, pertenecen a la clase alta, pero en México no es así. Desde la revolución
el ejército que se constituyó después de la revolución es un ejército que realmente es pueblo uniformado, no es elitista, y le tiene una fidelidad al presidente de la república que gobierna en ese momento, independientemente del presidente que sea o de sus intereses o de su... Por eso ha habido represión, ha habido problemas cuando los presidentes del PRI fueron gente autoritaria, porque la fidelidad del ejército es al presidente de la república, que es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas de México. En este caso, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas de México es Andrés Manuel López Obrador, que es un pacifista y que no es capaz de reprimir, y nunca lo va a hacer, al pueblo, por ningún motivo, incluso a opositores. Entonces esto no puede ser, que un gobierno extranjero como Estados Unidos manipule, controle, seduzca a el ejército de México para organizar un golpe militar en contra del gobierno de México. Y además Andrés Manuel ha sido muy inteligente, porque desde que llegó al gobierno, si ustedes se dan cuenta, el ejército y la marina son muy respaldados por el presidente, se les tiene mucho reconocimiento, de hecho lo han reconocido. Ahora, por ejemplo, las instituciones mejor vistas ante la opinión pública, con mejor imagen, con mejor respeto de parte de los mexicanos, son el ejército y la marina desde que llegó el presidente, y eso es algo que no pasaba antes. Eran instituciones que eran muy mal vistas, no se tenía respeto por ellas y se les tenía incluso miedo. Recuerden el sexenio de Calderón, por cierto, ¿no? Por no decir otros, ¿no? Pero en el caso de ahorita, uno se siente apoyado por el ejército, y el ejército se siente apoyado por el presidente Andrés Manuel, porque le está dando obras como el aeropuerto de Felipe Ángeles. Ahora les dio una parte del Tren Maya para que ellos se encarguen de hacerla, porque les tiene mucha confianza. Y entonces esa es básicamente la explicación de por qué un peligro de un golpe de estado manipulado, financiado, apoyado por Estados Unidos no es viable, no es factible desde el punto de vista militar por el ejército, cosa que reduce mucho sus posibilidades de tener éxito, porque un golpe desde fuera tiene que ser como los golpes blandos que se han dado en otros países, en donde se ha pretextado que no hay elecciones limpias, o que fueron falsas, o que el resultado no fue legal, o hubo un fraude. Pero en general no consideramos que eso sea una posibilidad, cuando, por ejemplo, en México tiene el poder electoral, está en manos de los opositores a Andrés Manuel, en realidad. Lo que sí necesitamos, y eso sí lo insisto en ello con ustedes, con todos amigos, es superar eso, superar esa limitante de que el árbitro está completamente vendido hacia los intereses de la derecha conservadora y de Estados Unidos, en contra de los intereses de México. Y ahí es donde viene la recomendación. En el sentido de las elecciones, tenemos que lograr lo que pasó en 2018. A pesar de que el órgano electoral esté en otras manos, si la votación de nosotros es masiva como lo fue en 2018, no tenemos nada que temer de un golpe blando, porque nos vamos a imponer como ya lo hicimos en 2018. El día de hoy me enteré, por ejemplo, que JP Morgan, que es una agencia financiera de Estados Unidos, calificadora, ya pronosticó que es imposible que Morena pierda la Cámara de Diputados y la mayoría de la Cámara de Diputados y la prevalencia en esta y en las elecciones que siguen. Es más, pronostican la victoria ahora y la victoria de Morena en 2024. Ellos ven imposible que puedan perder la mayoría, a cómo ven las cosas, a cómo están sondeando el ánimo del pueblo. Pero necesitamos expresarlo, no solo en las encuestas, sino salir a manifestarlo el día de las elecciones en junio, el 6 de junio de este año 2021. Si nosotros expresamos eso de manera masiva, como lo hicimos en 2018 y más, porque el presidente es más popular y está más apoyado que en 2018,
Entonces no tenemos nada de qué preocuparnos, amigos. Vamos a ganar, vamos a tener mayoría y no hay golpe de Estado, aunque sea blando, que pueda quitar a este gobierno, que pueda cambiarlo, que pueda ir en contra de los intereses de todos nosotros que somos la mayoría que lo apoya, y todos somos parte de esta cuarta transformación que lo está logrando y lo va a seguir haciendo. Lo va a hacer porque todos vamos a salir a votar, a manifestar nuestro voto, y no hay fraude que pueda con eso. No lo pudieron hacer en 2018, no van a poder hacer fraude si nosotros hacemos eso ahora en las elecciones. Entonces, eso es todo por ahora, amigos. Espero que me sigan y espero que les haya gustado el video. Los veo en el próximo. Muchas gracias. Bye.